semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso que pues resulta muy controvertido, un expediente que desde hace ya algún tiempo atrás se ha venido abordando y que incluso mereció de la propia Corte una sentencia favorable. Me refiero a los vapeadores o los cigarros electrónicos, que en una sentencia previa pues la Corte había dictaminado que eran legales, constitucionalmente se les permitió su consumo, pero sorpresivamente uno de los ministros presentó un proyecto en sentido contrario que ahora fue pues aprobado y que permite o más bien desautoriza la utilización de estos vapeadores. Los cigarros electrónicos se volvieron a partir del miércoles, según esta sentencia de la Corte, en productos prohibidos. Vamos a platicar con Juan José Sirión, él es el presidente de la organización México y el Mundo Vapeando. Juan José, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, mucho gusto, estoy perfectamente bien, un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo entender este cambio de criterio de la Corte y cómo pues digerir que lo que era permitido pues ya no lo será en los próximos pues días? Ya es una resolución de la Corte. Sí, bueno, escuché la introducción que diste y si me permites quisiera hacer algunas precisiones. Lo primero es que el uso de estos dispositivos no se encuentra prohibido, ni con esta sentencia, ni con los criterios previos a ella. La sentencia de amparo más bien se refiere a la cuestión de la comercialización. Y vale la pena destacar que con base en el principio de relatividad de la sentencia de amparo, a la única persona que beneficia o perjudica la sentencia es al promovente. Entonces, esta es una sentencia que deriva de un trámite de solicitud de un permiso para comercialización, en el que el final, que es lo que la Corte determinó, es que sí es constitucional la interpretación que habían hecho las autoridades de salud y le niegue el amparo con el objeto de que comercialice los vaporizadores. Vale la pena también destacar que le concede el amparo para que pueda comercializar los dispositivos de tabaco calentado, que son otro tipo de dispositivos que también parten de un principio de disminución de daño y que también tienen que ver con una cuestión de evaporación de una sustancia. Es una cuestión así de diferentes modelos, pero esto sí los permite en esta sentencia y los otros los prohíbe para su comercialización al promovente del amparo. Entonces, regresando, el uso sigue estando permitido y la prohibición no es general, sino solamente es la prohibición de comercialización a la empresa que presentó este amparo. Efectivamente, eso quiere decir que quien pueda... Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela, Juan José. Quien quiera comprar un vapeador en otro establecimiento que no es el que promovió el amparo, pues va a ser perfectamente legal. Sí, en la introducción que daban, referían que existía un criterio previo de la Corte en la que sí se autorizaba la comercialización de estos dispositivos. Esto trae como consecuencia que existen algunas personas que tienen amparos con los que se les permite la comercialización de estos dispositivos. Entonces, aquí es un golpe que se le da al promovente de este amparo. Sin embargo, cuando menos existen alrededor de 20 amparos previos en los que se desincorporó la aplicación de la fracción sexta del artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco a personas que comercializan estos dispositivos. Entonces, la comercialización queda en una cuestión muy compleja, porque bueno, es muy complicado saber quién tiene estos amparos y quién no. Y bueno, lo que sí es un hecho, tal como lo manifestaste, es que este es un cambio del criterio que había llevado la Corte previamente. Existían 4 amparos dictados por la Corte en los que se determinaba que era inconstitucional la interpretación hecha por la Autoridad de Salud de la fracción sexta del artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, con lo que se permitía la comercialización de estos dispositivos. Entonces ahora hay un cambio en el criterio
y bueno, pues quedan cuestiones así complicadas, porque vale también la pena destacar que el 19 de febrero de este año, mediante un decreto presidencial, se hizo una prohibición a la importación de estos dispositivos. Entonces, por un lado tenemos amparos que permiten la comercialización, por otro lado tenemos este criterio novedoso en la Corte que le prohíbe a esta empresa comercializar los vaporizadores, pero al mismo tiempo le permite comercializar los dispositivos de tabaco calentado, y al mismo tiempo hay amparos que se concedieron para su comercialización, y al mismo tiempo hay amparos de usuarios en contra del decreto presidencial del 19 de febrero de este año, en los que se determina inconstitucional este decreto y se les permite a estos usuarios importar los dispositivos que necesiten para su consumo. Pero a ver, tú representas a los vapeadores, se supone, Así Juan José. Sí, los vapeadores, al menos en el caso de Sanborns, quedaron prohibidos. O sea, Sanborns, le vamos a poner nombre al niño. El que promovió el amparo fue Sanborns. Sanborns no puede vender vapeadores, punto. Ajá. Vapeadores con un sistema que no incluya o que no involucre tabaco. Así es. Entonces, técnicamente, pues los está prohibiendo la Corte. O sea, los vapeadores están prohibidos en México, punto. Ya pues no, si la gente quiere traer, si la gente se ampara o algunos comerciantes se amparan e introducen vapeadores y los venden y la gente los compra, pues a lo mejor los tendrán que ir pescando caso por caso. Pero bueno, se fijó un criterio y el criterio es muy claro. El criterio es los vapeadores que no utilicen medios o que incluyan tabaco son ilegales, o sea, no se pueden comercializar. No se pueden comercializar. Sí, bueno, pero repito, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que esta sentencia le prohíbe a Sanborns vender estos dispositivos. Sin embargo, hay 4 sentencias previas en los que a otras 4 comercializadoras se les permite vender estos dispositivos. Y como esta sentencia no impacta a la generalidad, sino solamente impacta al promovente, las 4 personas previas que la Corte autorizó que podían comercializar estos dispositivos siguen gozando de su amparo, pero con lo que pueden seguir comercializándolo. ¿Y no crees tú que al rato la Corte vaya a ir sobre estos 4 agentes económicos como cambió el criterio en el caso de Sanborns? Al final de cuentas, lo que está en el fondo es una disposición de la Secretaría de Salud de prohibir los vapeadores. Eso es lo que está en el fondo, ¿no? Bueno, y de manera absurda, porque prohíben vapeadores, que son medios alternativos para los fumadores. Así es. Pero permiten los cigarros de tabaco, ¿no? Los cigarros tradicionales. Eso es lo más paradójico de todo. Así es. El tabaco, que está 100% demostrado que hace mucho daño, eso está permitido. Y estos dispositivos, que de acuerdo a ciertos estudios se considera que son menos dañinos, esos están prohibidos. Efectivamente, como lo dices, es paradójico. Y bueno, quiero regresar a la parte técnica del amparo. Las personas que tienen un amparo concedido, ya no se les puede revocar ese amparo. Por eso digo que queda una situación un poco inestable por cuanto a la visión. ¿Qué pasa? Habrá otro que posteriormente presente un amparo, promueva un amparo. Bueno, no sabemos cómo lo vayan a fallar, porque vale la pena destacar que existía 4 criterios anteriores a este que decían que la prohibición de la venta era inconstitucional. Oye, Juan José, me tengo que ir a un corte, pero ¿qué te parece si dejamos pendiente esta charla, porque es muy interesante? Sí, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a Juan José Sirión, él es el presidente de la organización México y el Mundo Vapeando. Vámonos al resumen final con Sofía Nava.